Introducción a la neurociencia organizacional, módulo 1. El cerebro y el mundo del trabajo. El mundo del trabajo ha cambiado en gran forma, pero nuestros cerebros no. Esto es sumamente interesante, ya que desde que somos Homo sapiens, estamos hablando de un periodo entre 100 a 300.000 años atrás, y les digo esto porque muchos investigadores establecen que el Homo sapiens está en la Tierra hace unos 100.000 años, pero hay otras evidencias, sobre todo algunas que han surgido recientemente, que plantean que el Homo sapiens estuvo por primera vez hace 300 años, más o menos 300 mil años atrás. Así que estamos diciendo que desde hace mucho tiempo nuestro cerebro está constituido de una forma y no ha cambiado dramáticamente. Así que un poco cuando miramos esto, ¿verdad? Teníamos el Homo habilis, el Australopithecus, ¿verdad? Otras especies de las cuales nos derivamos que tenían cerebros más grandes pero con áreas menos desarrolladas o cerebros más pequeños. Pues llegamos a un punto en la evolución donde nuestro cerebro no ha cambiado, por lo menos, como les decía, entre 100.000 a 300.000 años, no ha cambiado, no ha evolucionado, no ha sufrido cambios dramáticos en lo que son las estructuras y pues tampoco las funciones. Ahora bien, habiendo dicho eso, en el siglo XXI, las organizaciones necesitan la economía, el mundo económico, que curiosamente lo hacemos los seres humanos. Esto es un dilema interesante. O sea, cómo los seres humanos generamos unos sistemas económicos que para poder competir y los mismos sistemas poderse adaptar, cambiar y transformarse y no desaparecer, requieren de cambios tan dramáticos que no toman en consideración o no contemplan el comportamiento del cerebro. O sea, esto es como una paradoja bien interesante. Claro, por otro lado también, siendo crítico en nuestro análisis, el problema fundamental detrás de todo esto es que los seres humanos tienen diferentes, o sea, nuestro cerebro, como también se ha dicho, tiene la capacidad de adaptarse con el propósito de sobrevivir y reproducirse, ¿verdad? Desde la teoría evolutiva de Darwin. Y también, a pesar de que en promedio los seres humanos manifestamos dificultades o presentamos dificultades y nos resistimos al cambio, pero también hay otros seres humanos que lo manejan. O sea que tenemos una distribución bien interesante de cómo los seres humanos manejamos los cambios. Ahora, sí, la ciencia nos dice que la mayor parte de los seres humanos nos resistimos a los cambios. Claro, también qué tipo de cambio es fundamental tener claro. O sea, ¿cuál es el cambio? ¿Qué cambio? Porque hay cambios que nos gustan, hay cambios que nos disgustan. Ya que hay cambios que nos generan disfrute, placer, estimulan los circuitos de recompensa, así como también hay cambios que nos generan mucha resistencia. Así que el proceso de cambio es complejo, pero si así mismo como es complejo, también es complejo para el cerebro poderlo asimilar en términos generales. Así que tenemos una especie que es el Homo sapiens, somos nosotros. Sabemos que sí, nuestro cerebro puede manejar el cambio, pero por lo general todo aquel cambio que atemorice a la persona va a generar una resistencia de parte del cerebro. ¿Por qué? Porque el cambio puede interpretarse en ocasiones como peligroso. Y algo que es peligroso puede atentar contra nuestra supervivencia, nuestro status quo, nuestro estado de situación. Así que para el campo de la psicología industrial organizacional, la neurociencia es fascinante porque nos ayuda a entender
claramente cómo el cerebro funciona ante los cambios y nos da herramientas para ayudar a los miembros de las organizaciones, líderes, empleados, a manejar el cambio. También ayudan a fortalecer las intervenciones que llevamos a cabo, sobre todo intervenciones de cambio y transformación organizacional o estrategias de desarrollo organizacional como tal. Así que nuestros cerebros operan como cuando éramos cazadores y recolectores hace 100.000 años atrás. Dada esta circunstancia, los líderes necesitan saber cómo el cerebro percibe y procesa los cambios y lo que hace falta para manejar los tiempos de incertidumbre. Y que es importante que también los líderes puedan saber por qué nos resistimos al cambio. ¿Por qué es importante entender que nosotros y otros se resisten al... ¿Por qué las organizaciones se deben interesar en la neurociencia? El cambio organizacional cada día se hace más retante debido a la necesidad que tienen las organizaciones de seguir compitiendo. Eso lo dijimos en un principio. El fenómeno de la generación de capital de los gobiernos hace que sobre todo el sector privado esté compitiendo constantemente, innovando en vías de que pueda ser mucho más efectivo que sus competidores en lanzar productos similares. Así que es interesante cómo estos cambios tan dramáticos impactan la naturaleza de nosotros los seres humanos. Y que, contrario a que en los tiempos en que nosotros éramos cazadores y recolectores, los cambios eran muchísimo más lentos y el cerebro se adaptaba mucho más fácil. Ahora bien, en la medida que se ha ido tornando el entorno psicosocial y económico más complejo, también el cerebro ha tenido que desarrollar una mayor capacidad para poder manejar los cambios que dicha estructura socioeconómica genera. Por otro lado, el hecho de que muchas personas tengan que cambiar masivamente en un contexto organizacional es un reto. El hecho de que todas las personas puedan asimilar los cambios en una organización es complicado. Como les decía en un principio, todos los seres humanos tenemos un espectro, una capacidad para poder cambiar diferente. Hay unas personas que son un poco más adeptas al cambio, algunos estudios de personalidad no los confirman, pero en términos generales la mayor parte de los seres humanos somos resistentes a los mismos. Así que el hacer que todo el mundo pueda cambiar en un contexto organizacional es un proceso sumamente complejo. Ahora bien, el impacto de la globalización, las reestructuraciones organizacionales, las nuevas tecnologías de punta, las legislaciones cambiantes y los cambios de expectativas en términos psicosociales y económicos son de por sí generadores de cambio e impactan el comportamiento del cerebro. Es importante recordar que la neurociencia como disciplina aplicada puede ayudarnos a manejar los cambios a nivel organizacional. Neurociencia. Como concepto, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, y nos permite mirar el cambio desde una óptica distinta. La neurociencia también ayuda a que las personas se puedan entender a sí mismas y a otras, sobre todo con relación a los procesos de cambio. Los conocimientos aplicados en el campo de la neurociencia se tratan de expresar de una manera tan sencilla que las personas puedan aplicar dichos cambios. Desde elementos tan sencillos de cómo racionalizar las emociones. Una de las terapias psicológicas que, a pesar de que no está enmarcada sobre principios neurocientíficos, está bien asociada, es
la terapia racional emotiva de Albert Ellis, donde parte del enfoque terapéutico es aprender a racionalizar las emociones. Se ha encontrado que cuando las personas racionalizan las emociones, unas áreas dentro del sistema límbico que están asociadas a las emociones tienden a bajar su intensidad de actividad, y las áreas asociadas a los procesos cognitivos, sobre todo los lóbulos prefrontales y la corteza cortical, tiende a activarse más. Así que eso ayuda a racionalizar, o sea, pensar racionalmente sobre la emoción que yo estoy experimentando, ayuda a disminuir la intensidad de la emoción, y a la misma vez el pensamiento lógico racional me permite tratar de racionalizar la situación y buscar una solución lo más efectiva posible. También la neurociencia nos ayuda a entender cómo el cerebro actúa ante los cambios que permiten nuestra supervivencia y adaptación. La neurociencia adopta un papel prescriptivo en términos de ayudarnos a ver cómo nosotros manejamos aquellos cambios que, según la teoría de la evolución y la psicología evolutiva, hacen que los seres humanos podamos sobrevivir, adaptarnos e incluso esa adaptación y supervivencia está también asociada con la reproducción de la especie. También la neurociencia nos ayuda a organizar la complejidad del cambio organizacional y permite también establecer estrategias dirigidas a facilitar dichos cambios. Continuando con la neurociencia, lo interesante de la neurociencia es que se puede asociar con experiencias prácticas dentro de la vida cotidiana. Como les acabé de mencionar, yo puedo tener una experiencia negativa y racionalizando o buscando los aspectos lógicos de la situación, tratar de ver una experiencia emocional que puede interpretarse como negativa, poder reevaluarla y convertirla en una positiva. Una situación negativa que yo haya experimentado, un fracaso, yo convertirlo en una experiencia de aprendizaje que no me permita cometer el mismo error nuevamente. También ayuda a entender por qué el cambio es tan perturbador, o sea, cómo el cerebro a nivel neuronal, por ejemplo, a nivel de cómo los neurotransmisores y las hormonas interactúan de manera tal que uno interprete el cambio a nivel psicológico, pero también a nivel fisiológico como perturbador. Y a su vez tiende a convertirse en un distractor para cada ser humano. O sea, cómo el cambio puede desenfocarme de lo que yo estoy haciendo, o determinados cambios desenfocarme de lo que yo estoy haciendo para yo lograr mis metas. Además, permite aceptar el cambio como un proceso donde todos nos resistimos al mismo de una u otra forma. Eso lo dijimos, todos tenemos un umbral de receptividad hacia el cambio. Hay unos más, hay otros menos. Aquí lo importante es que aprendamos a conocer cuál es nuestro umbral, y con diferentes estrategias aprendemos a trabajar con él. También las herramientas tecnológicas para estudiar el cerebro son altamente sofisticadas y nos permiten maximizar la cantidad de investigaciones sobre el cerebro y aprender definitivamente de estos estudios. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica existe lo que se conoce como The Human Connectome Project, cuya función principal es crear un mapa de las conexiones neuronales del cerebro. Así que les invito a que puedan entrar a este proyecto y ver los avances de las investigaciones. Claro, hay mucha cosa técnica, pero para que por lo menos se familiaricen cuánto este proyecto está avanzando en esto de crear este mapa
del cerebro. El portal donde se encuentra dicho proyecto es www.humanconnector.me Project. Connecton Me Project. Connecton.org. Otro ejemplo es el Wellcome Trust and Educational Endowment Foundation, Education and Neuroscience, que es una iniciativa que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Existe mucha curiosidad de cómo aplicar los hallazgos de estos estudios neurocientíficos, porque muchos de ellos se circunscriben a los laboratorios y, como habíamos mencionado anteriormente, los estudios de laboratorio tienen el problema de que hacen un poco difícil poder replicar o generalizar los hallazgos científicos a la realidad o a la aplicabilidad como tal. 10 razones por las que la neurociencia es importante para las organizaciones. 1. Tenemos que cambiar la forma en que gestionamos el cambio en las organizaciones. Al entender el cerebro, podemos hacerlo mejor. Ya no podemos partir de teorías lógico-matemáticas de cómo cambian las personas si le cambiamos el ambiente, o de teorías conductistas, te cambio el ambiente, cambia la persona. Tenemos que evaluar desde una perspectiva neurocientífica cómo facilitar ese cambio. Así que eso es sumamente importante y no lo podemos perder de perspectiva, ya que las teorías tradicionales no nos han ayudado a entender bien este fenómeno. 2. La neurociencia trae una nueva óptica a través de la cual se puede mirar y entender a las personas y lo que les motiva. Desde luego, esto es un conocimiento profundo que hay que llevarlo al lenguaje más sencillo posible para que lo puedan entender tanto líderes como empleados a todo nivel dentro de la organización. Número 3. Por fin, la neurociencia aporta evidencia científica a los líderes, la gestión del cambio y la participación de los empleados, demostrando que existe una base científica para mejorar el funcionamiento organizacional. Número 4. Resuena y sustenta los instintos de líderes exitosos. Genera confianza en cuanto a qué hacer para apoyar a las personas a través del cambio. Muy cierto es que cuando uno estudia a líderes exitosos, muchas veces las intuiciones de estos líderes sobre cómo cambia la gente están bien asociadas a lo que la neurociencia nos explica hoy con relación a cómo el cerebro maneja el cambio. Así que lo que antes era instintivo hoy es puramente científico. Número 5, rendimiento. La neurociencia tiene que ver con lo que ayuda a nuestro cerebro a rendir al máximo. Nuestro cerebro tiene una capacidad de desempeñar que tenemos que conocer bien. Aquí a través del curso estaremos presentando algunos elementos que son importantes que nos enseña la investigación para que podamos entender cómo el desempeño es mucho más que hacer. Continuando con las 10 razones por las que la neurociencia es importante para las organizaciones. Es práctico y puede ser relativamente fácil de implementar todo aquel conocimiento que ha surgido a través de la neurociencia. Número 7. Cuando entendemos cómo funcionan nuestros cerebros, podemos trabajar a favor de la fisiología y no luchar contra ella. O sea, si tenemos periodos donde nuestro cerebro no está produciendo, tenemos que entender por qué lo está haciendo. Así que también cuando estamos resistiéndonos al cambio, ¿por qué lo estamos haciendo? Esos son factores que tenemos que entender, pero es importante conocer las bases fisiológicas del comportamiento del cerebro. Número 8. Es útil a los niveles macro y micro, desde cómo planificar el cambio en una organización hasta cómo organizar tu día para permitir que el cerebro piense de manera eficiente al realizar sus funciones.
Número 9. Hay un mayor enfoque en el bienestar en las organizaciones física, mental y emocionalmente. Las organizaciones pueden orientar a sus empleados para que estos entiendan lo que les ayudará a mantener sus cerebros y mentes en una mejor condición. Incluso desde la alimentación se ha encontrado que hay alimentos que favorecen ¿ah? La conducción de las neuronas, la sinapsis de las neuronas. Así que hasta eso es importante, cosa que antes no se pensaba, que la alimentación podía ser tan vital para el funcionamiento efectivo del cerebro. Y número 10, proporciona datos y evidencia científica que sirven como mecanismos de persuasión para líderes escépticos, que lo habíamos mencionado. Así que la evidencia hoy en día es bien contundente, claro. Sigue habiendo las tecnologías que permiten los estudios neurocientíficos, están tan accesibles que prácticamente cada día se publica o se presenta algún tipo de información asociado con nuevos hallazgos en la neurociencia. Ahora vamos a hacer una mirada histórica al desarrollo de la neurociencia. Momentos claves en la historia de la neurociencia. Los antiguos griegos estaban interesados en el papel del cerebro, pero tenían diversos puntos de vista. Algunos creían que el cerebro era donde estaba el alma, pero que no tenía nada que ver con el pensamiento. Creían que el pensamiento estaba en el corazón. Por eso también todas estas miradas románticas que muchas veces hacemos del corazón, como que el corazón piensa, el corazón razona, el corazón maneja las emociones, realmente es una pura metáfora que está bien alineada con los planteamientos clásicos de los griegos. Nada que ver con la ciencia moderna. Ahora, la lógica detrás de todo esto era que el corazón era visto como la fuente de sangre y si perdía sangre, ese era el final de la vida y del pensamiento. Aristóteles pensó que la tarea del cerebro era simplemente enfriar la sangre. Continuando con los momentos claves en la historia de la neurociencia. Los egipcios, por otro lado, parecen haber puesto poco valor en el cerebro. Aunque preservaban el cuerpo para otra vida cuando los momificaban, sacaban el mismo a través de la cabeza usando unas herramientas que las insertaban por la nariz y de ahí sacaban el cerebro en pedazos para luego descartarlo. En el siglo V a.C., Almaceón de Crotón encontró una conexión entre los ojos y el cerebro. Se intuye que probablemente lo que se encontró fue el nervio óptico y cómo este se vincula al cerebro. Y así se comenzó a establecer un vínculo entre el cerebro y la actividad mental. Ahora, alrededor de el siglo 400 a.C., el médico Hipócrates de Cos reconoció que la epilepsia y la locura eran alteraciones del cerebro. Hipócrates también identificó que un corte en el lado del cerebro causaba un espasmo en el otro lado del cuerpo. Esto es lo que hoy reconocemos como la lateralización de la función cerebral, donde el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Continuando con los momentos claves de la neurociencia, alrededor del siglo III a.C., Erasistratus identificó lo que ahora conocemos como nervios motores y sensoriales desde el cuerpo hasta el cerebro. También el médico y anatomista romano Galeno, en el 129 al 199 después de Cristo, fue una figura importante en la ciencia antigua y señaló el impacto de una lesión cerebral en la actividad mental. Ahora, al igual que los griegos, parece que los antiguos chinos e indios también pusieron mayor importancia en el corazón como el órgano que gobernaba los sentimientos y las sensaciones.
Existen textos que muestran que los indios identificaron trastornos mentales como consecuencia de las lesiones en la cabeza. Los chinos sugirieron que las emociones se asociaban con los órganos internos. Por ejemplo, con el vaso se asociaba la conciencia, el hígado la ira, los riñones el miedo y el corazón a la felicidad. Continuando con los momentos claves en la historia de la neurociencia, las opiniones de los griegos fueron importantes, ya que influyeron en gran parte de lo que la gente en Europa pensaba hasta el Renacimiento. El conocimiento fue promovido por nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, cuyo trabajo incluía la disección del cerebro de un buey. En el siglo XVII, René Descartes también jugó un papel importante. Descartes distinguió entre la mente y el cuerpo, hizo explícito que las funciones corporales del cuerpo están completamente separadas de las cualidades místicas del alma. Esto llevó a la gente a pensar en un funcionamiento práctico del cerebro sin temer lo que las autoridades religiosas pudieran decir, ya que en ese momento reinaba la escolástica en Europa y existía un estrecho vínculo entre lo que era la iglesia y las universidades. Dicho de otra manera, muchas universidades en Europa surgieron de monasterios, o sea, los monasterios se convirtieron en universidades. Así que esa vinculación era bien estrecha y el conocimiento científico podía darse siempre y cuando no contradijera las leyes de la Biblia o los pasajes de la Biblia, como querramos decirle. Ahora vamos a presentarle la historia de Phineas Gage, que también trae un punto sumamente importante. El mundo de la neurología y demás ciencias que estudian el cerebro humano es por lo más extenso y plagado de conocimiento, pero no siempre fue así. Relativamente, fue hace muy poco que la humanidad descubrió que cada parte del cerebro tiene funciones específicas. Y sin duda, este caso, que nació siendo un misterio y leyenda urbana, fue pilar en todas las investigaciones futuras. Así es, me refiero al caso de Phineas Gage, el hombre que cambió su personalidad y perdió sus emociones de la noche a la mañana, casi como si realmente hubiera sido suplantado. Sin más por el momento, disfruta de este mini documental. Corría el año de 1848, en una fría noche en la localidad de Cavendish en Vermont, Estados Unidos. Un grupo de trabajadores se encontraba construyendo una vía de ferrocarril, liderados por un capataz muy firme y disciplinado de 25 años, llamado Phineas Gage. De pronto, el joven líder realizó una actividad de rutina, que consistía en colocar explosivos en los huecos realizados por un taladro previamente y tapándolo después con grava y varillas de metal puestas estratégicamente. Al parecer, ese momento, regido por un error fatal, cambiaría su vida por el resto de sus días. Phineas olvidó echar grava antes de presionar el agujero con la varilla y en consecuencia se causó una pequeña explosión que lanzó el pedazo de hierro a toda velocidad hacia el hombre, atravesando de forma consecutiva su cráneo, cruzando desde la mejilla izquierda hasta su frente. A sorpresa de los demás trabajadores, los cuales, por cierto, ya pensaban lo peor, Gage recobró el conocimiento a los pocos minutos, llegando incluso por su propio pie al consultorio del médico del pueblo. Como era de esperarse, Phineas pasó un tiempo con hemorragias intensas, delirios y fiebres brutales. Pero a sorpresa de todos, el sujeto pudo recuperarse y volver a su vida tal y como de costumbre. Pero a pesar de lo que todos, incluso el médico, creían, el verdadero infierno estaba por comenzar.
Justo el día que fue dado de alta, el hombre gastó todo su dinero en compras superficiales, algo inaudito viniendo de él, y al paso de los días, su fama de bonachón, responsable, bondadoso y amable pasó a ser a la de alguien obsceno, irritable, caprichoso e impaciente. Poco a poco, la familia y amistades del hombre comenzaron a distanciarse debido a lo difícil que era tratar con él, pues este incluso había renunciado a su empleo para después conseguir otros trabajos, pero nunca volvió a tener uno estable y formal. Finalmente, se dedicó al movimiento circense, abandonándolo por una serie de ataques epilépticos que incluso fueron causantes de su muerte en 1861, 13 años después del accidente. Por muchos años, el caso de este hombre fue tratado como un misterio sin resolver, leyenda urbana e incluso un tópico relacionado a lo sobrenatural y paranormal. Pero afortunadamente, el día de hoy, historias como las de Gage se ven a diario y son tratables de cierta forma. Ahora bien, ¿qué le ocurrió a Gage? Verás, médicamente, el cerebro humano fue dividido en lóbulos basándose en el funcionamiento específico de las zonas que lo conforman, dando por resultado el lóbulo occipital de la vista, parietales del lenguaje, temporal de la memoria, percepción y coordinación, y frontal de la personalidad, razonamiento y emociones, entre otras funciones. Este lóbulo, el frontal, fue el que Phineas se dañó en el accidente, y aunque no falleció y a simple vista pudo tener una vida normal, realmente tuvo daño cerebral severo. Phineas Gage perdió la habilidad para planificar y corregir su conducta y los efectos adversos que ésta podría causar, pues paralelamente había perdido también la capacidad para resolver sus problemas. Este es un caso verdaderamente triste, pues prácticamente la capacidad para sentir le fue arrebatada brutalmente, y aunque en tal día incluso se le tachó como un caso de posesión, el día de hoy sabemos que este hombre fue meramente una víctima, la víctima más grande de este caso, por cierto. Ahí podemos ver cómo una lesión cerebral transformó la personalidad de un individuo de ser altamente consciente, organizado, planificado, organizado mentalmente, comedido, a convertirse en una persona desorganizada, neurótica y hasta cierto modo agresiva. Así que para que vayamos viendo a través de la historia, ese caso de Phineas Gage es el que abre la puerta para empezar a estudiar las estructuras del cerebro y las funciones de cada uno de ellos. Esta es la gran importancia del caso de Phineas Gage. Ahora bien, Paul Broca, apenas una década más tarde, en 1861, Paul Broca, un neuroanatomista y antropólogo francés, examinó el cerebro de un hombre muerto. El nombre de este hombre era Le Borgne, pero había sido apodado Tan, ya que por más de 2 décadas su capacidad para hablar se había reducido a la etapa donde todo lo que podía decir era Tan, aunque sus otras habilidades mentales estaban totalmente intactas. El examen de Broca mostró que Tan tenía una lesión en el lado izquierdo de su lóbulo frontal, y Broca dedujo que esto había tenido un impacto en la capacidad reducida de Tan para hablar. Esta área hoy en día se le conoce como el área de Broca, y ciertamente el área de Broca está bastante asociada con el lenguaje, pero también sí hay otras áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja de una manera integrada, que eso lo vamos a estar mirando más adelante. Carl Gernicke, en 1876, un médico y psiquiatra alemán, señaló que no todos los problemas de comunicación
era el resultado de daños en el área de Broca. Este encontró otra área a la izquierda del cerebro que, cuando está dañada, limita la capacidad de las personas para entender el lenguaje. Esta parte del cerebro ahora se conoce como el área de Wernicke. Como dato interesante, en un estudio de Pujols y colaboradores en 1999, se demostró que el 96% de las personas diestras o derechas tenían una activación del lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que solo el 76% de los zurdos tienen comunicación en el área de la izquierda. 14% de los zurdos tienen activación bilateral en ambas áreas y el 10% mostró dominio en el hemisferio derecho, pero sí hay una tendencia prominente a que un derecho tenga activación en el lado izquierdo, como pudieron ver. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también ayudó a desarrollar los conocimientos en el campo de las neurociencias. Gran parte de lo que se ha aprendido sobre el cerebro proviene de desgracias de las personas, ya sea por problemas en el nacimiento o porque parte de sus cerebros han sido dañadas o destruidas. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto en el que la medicina se había vuelto lo suficientemente sofisticada para evitar que algunos soldados murieran de las heridas en la cabeza, lo que les permitía vivir, pero con trastornos mentales, emocionales, conductuales o de personalidad debido a las lesiones. Volviendo un poco a retomar lo que le pasó a Phineas Gage. H.M. Henry Molaison, más conocido como H.M., nació en 1926 y desarrolló una forma muy grave de epilepsia, tan grave que no podía trabajar ni llevar una vida normal. Así que en 1953, cuando apenas tenía 27 años, H.M. se sometió a una operación para aliviar la epilepsia, lo cual implicó la extirpación de ciertas partes de su cerebro, incluyendo el hipocampo. Esta operación se había llevado a cabo antes, pero en pacientes anteriores solo se operó un lado del cerebro. La epilepsia de H.M. fue tan grave y tan fuerte que el cirujano decidió extirpar partes de ambos lados del cerebro. Podríamos pensar, continuando con la situación de H.M., que los recuerdos pasados son similares, pero H.M. demostró que el cerebro procesa el recuerdo de forma semántica. Por ejemplo, hechos de una manera diferente de la memoria episódica, como eventos únicos de nuestras vidas personales. Un poco esto se asocia con muchas veces la manera en que percibimos los elementos. Uno puede percibir un fenómeno y otra persona ese mismo fenómeno verlo de manera diferente. Ahora, el resultado de dicha operación fue devastador. Tanto fue así que este procedimiento nunca se ha vuelto a llevar a cabo, repetido. H.M. después de la operación era incapaz de formar nuevos recuerdos explícitos. Estaba atrapado en el presente, no podía recordar el pasado. Esto significaba que no podía recordar a la gente que había conocido desde la operación. En cuanto a los recuerdos formados antes de que él tuviera la operación, H.M. retuvo algunos, pero no otros. Había vivido la Segunda Guerra Mundial y podía recordar hechos al respecto, pero comenzó a perder recuerdos autobiográficos como su experiencia en la escuela secundaria. Continuando con H.M. De H.M. hemos aprendido que la recuperación de recuerdos autobiográficos requiere del hipocampo. H.M. retuvo la capacidad de formar algunos nuevos recuerdos, tareas motoras, es decir, cualquier tarea que implique aprender nuevos movimientos calificados, a diferencia de los hechos. Por ejemplo, se le pidió a H.M. que aprendiera a rastrear entre dos contornos de una estrella
mejoró considerablemente cada vez que se le pidió que realizara la tarea, aunque no podía recordar haber hecho la tarea antes. Tecnologías para estudiar el cerebro. En los últimos años, nuestro conocimiento del cerebro ha avanzado gracias a la tecnología. Los rayos X han existido desde principios del siglo XX. Ahora, las máquinas más nuevas como los escáneres de imágenes de resonancia magnética funcional o fMRI no usan rayos X, por lo que se consideran más seguras. Ahora, permiten que los científicos puedan mirar el cerebro mientras estamos involucrados en las tareas, o sea, verlo en tiempo real. El fMRI mide los cambios en la concentración de oxígeno en la sangre. Utiliza el hecho de que el oxígeno es transportado por hemoglobina y la cantidad de oxígeno transportado afecta las propiedades magnéticas de la hemoglobina. Continuando con las tecnologías para estudiar el cerebro. El fMRI ha ayudado a los neurocientíficos a identificar que una serie de áreas cerebrales podrían ser activadas por una tarea específica. Eso es uno de los grandes logros. También el fMRI muestra que si la naturaleza de una tarea cambia ligeramente, por ejemplo, leer palabras en lugar de escucharlas, se activan diferentes partes del cerebro. O sea que escuchar no va a ser lo mismo que leer para el cerebro. La tecnología también, ¿verdad? Esto es un dato importante, se está haciendo más móvil. Por ejemplo, las herramientas como el encefalograma o la encefalografía miden la actividad eléctrica en la superficie del cerebro y permiten que la investigación se lleve a cabo fuera del laboratorio, incluso con unos cascos que tienen baterías y conexiones wireless. Se pueden tomar o registrar las conducciones eléctricas del cerebro mientras una persona va caminando o haciendo alguna tarea en su trabajo o comprando, etcétera. Así que eso es interesante porque nos permite ver cómo se comporta el cerebro en términos de conducción eléctrica en los lugares de trabajo. Malas interpretaciones sobre asuntos de la neurociencia. Pues mira, hay muchos estudios que llevan a conclusiones erróneas. Por eso hay que tener mucho cuidado y consumir la literatura científica de revistas reconocidas y de autores de renombre. O sea, y cuando decimos renombre, no es investigadores de renombre, no gente que escribe, porque hay mucha gente que escribe utilizando resultados de investigaciones y opiniones que algunas veces son falsas. Así que también existen muchos supuestos expertos en la neurociencia que no poseen la preparación adecuada, pero tienen acceso a los medios y utilizan mecanismos de mercadeo efectivo promoviendo aspectos pseudocientíficos del estudio del cerebro. También otro dato que es bien importante para finalizar esta primera parte del módulo 1, es importante recalcar que los estudios de neurociencia que se hacen en los laboratorios no necesariamente se pueden generalizar. O sea, eso le llamamos en investigación, tiene problemas de validez externa, o sea, generalizar a lo que pasa en la vida cotidiana. Así que el reto es cómo utilizar los estudios de laboratorio prudentemente y cómo estimular a hacer investigaciones que se puedan realizar en ambientes reales, como ambientes de trabajo, con equipos modernos que ya se tienen a la disposición. Así que, básicamente, esta es la información del módulo 1. Espero les parezca interesante y poco a poco nos vaya haciendo sentido sobre lo que es la neurociencia organizacional.